Muy buenas tardes para todos. Bien, bienvenidos a todo este espacio de estudios continuos, sistemáticos, y que hoy Dios nos da el privilegio de poder mirar en su palabra. Y estábamos hablando sobre la administración. Así que, si me acompañan, quiero comenzar con la palabra de Dios en Mateo 6:25. Acompáñenme ahí a Mateo 6:25. Es una porción muy conocida, demasiado para los que estamos, demasiado conocida, ¿sí? Pero no muy internalizada. Entonces, en este minuto queremos tratar de internalizar la palabra. Vamos a tratar de estudiarla en un contexto no solamente del texto, sino también histórico y cultural. Y de esa manera poder entender mejor la aplicación a este siglo XXI, porque la palabra siempre es actual, siempre es actual. Y en Mateo 6:25 es Jesús hablando y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, dice, y el cuerpo más que el vestido? Bien, vamos a ir poniéndonos, tratar de enterarnos un poco cuál es el pensamiento de Dios en cuanto a esto. La semana pasada, en el primer estudio, nuestro pastor Juan Carlos hablaba sobre los talentos que fueron repartidos, ¿sí? Para que fueran administrados, ¿sí? Y algunos los administraron, ganando con ello algún interés y otras cosas, ¿sí? Pero otro, ¿sí? Lo dejó guardado, lo escondió a ese talento. Quiero hacer énfasis que el talento, más o menos se había hecho un cálculo que era aproximadamente un talento valía 300 millones de pesos. O sea que en 10 talentos eran 3.000 millones de pesos. O sea, vemos que es una gran cantidad, ¿sí? La que Dios pone en nuestras manos, ¿sí? La confianza que Dios nos pone en nuestras manos. Y eso nos habla también, y tenemos que entender que nuestro cuerpo, ¿sí? Dice, la vida, dice, no es la vida más que el alimento, o sea, la vida y nuestro cuerpo son dos cosas que Dios nos ha entregado, ¿sí? Que tienen mucho valor, muchísimo valor, ¿sí? No tienen, o sea, nosotros no entendemos todavía, ¿sí? No nos damos cuenta del valor que tiene. Y un poco de eso vamos a hablar en esta tarde, lo que es un tesoro, el tesoro que Dios nos ha dado, que es la vida y el cuerpo. Y el cuerpo habla de estar sanos, ¿no? De nuestro cuerpo que esté sano. Bien, si me acompañan, quiero que miremos Lucas 2:52. Vamos a Lucas 2:52. ¿Sí? El Evangelio de Lucas, aquel doctor que lo estuvo acompañando a Pablo y escribió Hechos de los Apóstoles también. En su Evangelio dice lo siguiente. En el último versículo del capítulo dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, y cuando a esto, como dije antes, lo vemos dentro del contexto, más o menos para hacer recordar, Jesús venía de Jerusalén y en algún momento se extravió, los padres lo buscaron, se preocuparon y ocuparon, lo buscaron. Luego que lo encontraron, lo voy a hacer corto, entonces ellos le dicen por qué los ha dejado, por qué les hace esto. Él entonces les contesta que tiene que estar en las cosas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego dice que vuelve a Nazaret y ahí sigue creciendo y los padres no, no lo desatienden, sino que ahí vemos unos padres que están preocupados y ocupados en el crecimiento. ¿Y qué es crecimiento? El crecimiento dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí hay una suma. En estatura habla del físico, de lo físico. En sabiduría podemos decir que habla del intelecto, ¿no es cierto? Del centro. Y
y en gracia, en la conexión, crecía en su grado de desarrollo, en la conexión que tenía con Dios, esa comunión, esa coinonía con Dios, y eso lo llevaba a tener buena coinonía con las personas. Es decir, nosotros como seres humanos hechos a la imagen de Dios, también estamos formados tripartitos. Si usted me acompaña, Primera de Tesalonicenses 5:23, vamos a buscar ahí. Esta es la carta que escribe Pablo, muy conocida por el capítulo 4, pero vamos a ver ahora el 5 y vamos a ver el versículo 23. Y dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique, es decir, nos aparte de nosotros por completo, y todo vuestro ser, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que hay armonía en cuanto al crecimiento de Jesús en todas las áreas. Y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención, especial atención, que debemos tener armonía y crecer en todas las áreas, en todas las áreas. No podemos decir que atendemos una y desatendemos las otras, porque entonces nos desequilibramos. Si me acompañan, vamos a ver que tenemos que atender tanto a nuestro cuerpo, nuestra alma, que es donde están los sentimientos, el intelecto, todo, y esa conexión con Dios, que es nuestro espíritu. De hecho, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, y dicho esto, es decir, el crecimiento tiene que ser algo normal. Lo anormal es no crecer, ¿sí? No madurar. Buscando ahí en el diccionario, ¿sí? Dice lo siguiente, que crecimiento es un aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo. O sea, es imperceptible hasta alcanzar la madurez, ¿sí? Todo ser vivo va creciendo. Usted pone un arbolito, va creciendo. Una mascota lo tiene de chiquitito y lo va creciendo. En realidad todo eso es lo normal, que vaya creciendo. Lo anormal es que no crezca y que no llegue a su madurez. Mire, ¿qué es madurez? El concepto que se usa para referirse a la madurez es que es un estado avanzado de desarrollo. Es un estado avanzado de desarrollo. Eso dice el diccionario, ¿sí? Podemos haber crecido. He visto chicos o chicas que son muy altas de estatura, pero todavía no llegan a su madurez. ¿Está bien? Y esto es muy importante, poder crecer en todas las áreas. Es donde nosotros tenemos que apuntar como papá de que nuestros hijos crezcan en todas las áreas. Algunos dicen, bueno, me gusta que estudien y entonces los hacen crecer en el área intelectual. Otros les gusta el deporte, los hacen crecer para que desarrollen su físico. Y muchos menos son los que los hacen desarrollar en la fase espiritual, en su contacto con Dios. Esto no era así en la casa de José y María. Ellos estaban ocupados de que en Deuteronomio 6, que habla de que en el hogar, cuando nos acostemos, nos levantemos, cuando caminemos, empecemos a hablar y a estudiar la palabra de Dios, porque se estudia la palabra de Dios. Entonces eso lo tenía muy en claro. O sea, no fue cualquier hogar el hogar que Jesús tuvo. Y en esa temprana niñez comenzó a crecer, y estos padres que muy solícitos y diligentes lo hacían crecer en todas las áreas. Ahora, voy a ir más a lo micro todavía. Voy a ir a lo personal. Es decir, nosotros debemos preocuparnos por crecer en todas las áreas. Tenemos que crecer en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Sí? El espíritu tiene que ver con la conexión con Dios. Ya que cuando se pecó en el Edén, dice, de cierto moriréis. ¿Cuál fue la muerte? La separación, ¿sí? Había una conexión directa con Dios, caminaban todo el día en el huerto, conversaban y fueron echados de allá, y esa conexión se rompió, ese contacto espiritual con Dios. Ahora Jesús vino a reparar eso, ¿sí? Y nos conecta nuevamente, y nosotros
como padres tenemos que bregar que nuestros hijos crezcan en esa área también, en esa comunión con Dios personal. Oye, y esto a lo mejor a muchos les voy a erizar los pelos un poco, pero hoy muchos se ocupan y preocupan, sí, de de que la gente esté en los cultos y metida en la iglesia y todo, pero en realidad todo comienza con un culto personal. Mi vida personal con Dios, mi desarrollo personal con Dios, y entonces lo que Dios me dio en secreto lo llevo en público, y ahí entonces todos nos gozamos en ese misterio tan grande y tan maravilloso que es que el Espíritu Santo obra para que unos y otros nos podamos confortar unos a otros a través de lo que nos ha dado en privado, ¿sí? Que eso es lo que nosotros tenemos que bregar, que nuestros hijos tengan un desarrollo sano, como allá José y María se ocuparon y trabajaron para que Jesús tuviera un desarrollo sano en toda su área, en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu. ¿Me va siguiendo? Bien, vimos entonces que lo que nos ha dado es de mucho valor. ¿Cuánto vale un alma? No vale todo el universo, el que se ve y el que no se ve. Tenemos grandes telescopios del universo y todo, y todavía no terminamos de ver la inmensidad del universo. O sea, todo el universo no vale un alma. Entonces, tenemos que darle el valor que corresponde, el alma, la vida, la salud. Hay que darle el valor que corresponde. Por eso Jesús le dice, no es más la vida que el alimento, no es más el cuerpo que el vestido. O sea, está tratando de hacernos entender y que, como dicen algunos, que nos caiga la ficha para poder administrar algo que no es nuestro. Bien, vamos a analizar que no es nuestro. Vamos a ver. Hemos hablado del área, de las tres áreas. Vamos a hablar del cuerpo, por ejemplo. En 1 Corintios 6, 19 y 20. Busquemos ahí 1 Corintios. Pablo está escribiendo acá también. Pablo, de hecho, es uno de los mayores escritores en lo que conocemos como Nuevo Testamento. En el capítulo 6, verso 19, dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pero el 20 aclara, dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue tu precio? ¿Cuál fue mi precio? Es muy alto precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son? De Dios. Tu cuerpo, mi cuerpo no son nuestros, ¿sí? Son prestados. Dios nos ha prestado. Y bueno, va en el futuro, no tan lejano, ¿sí? Bueno, va a haber va a terminar de hacer toda una obra cuando el cuerpo sea glorificado, cuando el Señor venga a buscar en los aires, ¿sí? A la iglesia, ¿sí? Porque ahí también en 1 Tesalonicenses habla que los muertos en Cristo resucitarán primero y después todos los demás, ¿sí? Seremos arrebatados en el aire, y eso ya lo conocemos. Es decir, entendamos esto. Tu cuerpo, mi cuerpo no es nuestro, no es nuestro. Esto es de Dios, ¿sí? Todo es de Dios. Nosotros solamente estamos como administradores, ¿sí? Y allá en Mateo, después puedes leerlo en Mateo, capítulo 24, está hablando de este administrador, este mayordomo fiel que es capaz, ¿no es cierto?, de administrar, ¿sí?, con fidelidad y darle alimento a tiempo a toda su casa. Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr y entender, que no son nuestros, que tienen mucho valor, ¿sí? Y por eso, hago un paréntesis, usted no puede quitarse la vida porque no es suya, Dios se la ha prestado. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Entendamos esto. Estamos administrando. Simplemente. ¿Y cómo administramos? Y a veces administramos mal. No, la mayoría de las veces administramos mal. Dejamos unas cosas como si fuera de segunda mano. Y no. ¿Con qué? Bueno, Spurgeon decía, ¿con qué va a predicar si no es con su voz? ¿Con qué va a transitar si no es con su cuerpo, no caminar? Y él salía a caminar y ejercitarse para poder estar en forma para la cantidad de predicaciones y enseñanzas que hasta este día Dios está usando. Es tu cuerpo, ¿sí?, el caballito de batalla. Es mi cuerpo el que tenemos que atender.
En 1 Timoteo 4:8 podemos leer también, busquemos por favor ahí 1 Timoteo, es Pablo, sigue escribiendo Pablo, ¿no? 1 Timoteo 4:8 dice lo siguiente, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué estamos diciendo? O sea, no es que no haga ejercicio, ¿sí?, físico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque si no, a la larga, ¿sí?, el físico lo siente, ¿sí? Tenemos que tener una alimentación saludable y tenemos que también tener ejercicios, ¿sí? Porque evidentemente nuestro cuerpo lo necesita, todas las áreas, los músculos, todo tiene que moverse, las articulaciones, y tenemos que hacerlo, ¿sí? No está mal hecho, sino que acá está diciendo que está bien que hagamos ejercicio corporal, pero también que ejercitemos a la piedad, ¿sí? Quiero decirle que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, eso que no es nuestro, que Dios nos ha prestado, y lo tenemos que cuidar. Tenemos que bregar para que se desarrolle sano y saludable. Usted tiene que tener una alimentación saludable y también tiene que tener ejercicio y todo lo que sea bueno para el cuerpo, ¿sí? Sigamos leyendo. Esto estamos hablando ya del cuerpo. Ahora vamos a ver cómo cuidar nuestra alma. En Marcos 12, 29, 31. Allá Marcos, ¿sí? Yo siempre digo que Marcos fue un rescate de Bernabé, pero Marcos fue fiel y un maravilloso siervo del Señor y nos dejó tremendo evangelio donde nos grafica y nos muestra al Señor Jesús. Permítame, Marcos 12, vamos a buscar 29 y dice, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esto es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, bueno, los equilibra ahí, ¿no? Los equilibra. Y esto es una misericordia más, paréntesis, de parte de Dios, que Jesús equilibra el amar al prójimo como el amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, ¿sí? Ahí donde está el intelecto, donde están los sentimientos, las emociones, ahí en el centro de nuestra alma, con toda nuestra alma tenemos que amar a nuestro Dios. También hay que cuidar el alma, qué está entrando en nuestra mente, con qué estoy alimentando mi mente, con qué. Tenemos que, así como alimentamos saludablemente el físico y el cuerpo, también tenemos que alimentar nuestra mente con pensamientos saludables. Si hay algo bueno en esto, pensar, dice la palabra. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 20? Vamos a ir más rapidito. 1 Corintios 14, 20. También mirando allá a Pablo, ¿no? Pablo, un maestro de la palabra, pero a su vez muy preparado y se preparó muchísimo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. 1 Corintios, dije 14, 20, acompáñenme, dice lo siguiente. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, ¿sí? Pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que crecer en nuestra manera de pensar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a crecer? No es por las tradiciones, no es por lo que traigan los demás, sino por lo que está fundamentado en la palabra. Nuestra manera de pensar tiene que ir madurando conforme a la palabra de Dios, no con mis experiencias personales de la vida, que también ayudan mucho, pero en realidad tenemos que estar centrados en la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Yo vivo repitiendo lo que me dijeron en la física, es decir, no existe el vacío. Todo lo que nosotros dejemos lugar va a ser llenado por otra cosa, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de llenar nuestra vida, ¿sí?, con el espíritu de la palabra, con la palabra de Dios, ¿sí? No solamente con eso, podemos tener muchas lecturas para nuestra mente, nuestra alma, se tiene que alimentar. Romanos 12, 1, 2, busquemos Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Y dice, muy conocido también, pero lo vamos a volver a leer. Así que, hermanos, a todos nosotros, siglo XXI, para toda la iglesia, donde quiera que esté, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es nuestro culto racional. Para los que conocemos el perdón de Jesús y amamos a Jesús, es nuestro culto racional, no para los que no lo conocen. Y dice, verso 2, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo. Lo voy a traducir. No se conformen con los pensamientos que están llegando de este mundo, que son muchos y equivocados y entran. Y bueno, alguien dijo que no puedo dejar que revoloteen los pensamientos como pájaros, pero sí puedo hacer de que no hagan nido en mi cabeza. ¿Sí? Porque usted todos los días y el enemigo trabaja tremendamente en ideologías y en pensamientos que no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Por eso dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se tiene que renovar nuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es comprobar? Bueno, es como pasar a tener una certeza de que algo es como tiene que ser. Eso es. Es comprobar, tengamos certeza de que algo es como tiene que ser, como dice la palabra, no como lo que dicen los medios de comunicación, no como dice un político, no como dice un cantante famoso dentro del pueblo creyente. No, es como dice la palabra de Dios. Eso es como tiene que ser, como dice la palabra de Dios. De ahí no me puedo mover. Lamentablemente hoy no se busca ni se escudriña, ¿sí?, en las escrituras, ¿sí?, como aquella iglesia de Berea, que por más que fuera Pablo el que hablara, llegaban a sus casas y miraban en la Torá a ver si era cierto. Y Pablo, lejos de enojarse, los aplaudía y le decía, bien, porque son mucho más nobles que los de Tesalónica, que ya en Tesalónica sí escudriñaban la palabra. Es decir, y escuchamos ahí y dicen cualquier barbaridad y vamos detrás de esa barbaridad y no hemos comprobado con la palabra que si es lo que está diciendo es lo que tiene que ser. Y eso es comprobar. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que vean si es así, tal cual dice la palabra, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos podemos apartar de la palabra. No podemos escuchar cualquier cosa por ahí. No podemos escuchar nuestras emociones. No, tenemos que mirar y escudriñar la palabra, la autobiografía de Dios, para conocer el carácter de Dios, para entender a Dios y para saber cómo piensa Él en cualquier orden de la vida que tengamos. Mire, sigamos leyendo. Ahora, ¿cómo voy a cuidar esa comunión con mi espíritu, esa comunión con Dios? 2 de Timoteo 1:5. Acompáñame. En 2 de Timoteo, la carta Pablo escribe a Timoteo, su hijo, 1:5, dice lo siguiente. Su hijo espiritual, Timoteo, dice, ¿no es cierto? Lamentablemente, como alguna vez explicábamos acá, esta coinonía padre-hijo y esta filiación y esta relación padre-hijo se ha perdido con el tiempo. Entonces hoy en las iglesias solamente hay obreros siglo XXI, pero falta esa coinonía. ¿Por qué? Porque el padre tiene mucha responsabilidad con el hijo y el hijo con el padre. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar, ¿sí? Entender que tenemos mucha responsabilidad con mi hermano que tengo al lado, con mi hermano en la fe, con mi familia. Tengo mucha responsabilidad y tengo que bregar por su crecimiento, no solamente en cuerpo, alma y espíritu, en todos. Y tengo que bregar por su salud, por su vida, por todo. ¿Sí? No tengo que hacer la gran Adán de, sí, traigo el dinero a mi casa, acá está la plata y coman, y el resto no importa. No, tengo que guardar el huerto que Dios me dio, entendiendo que nada es mío, pero nada es mío, nada es nuestro. Y dice allá, Pablo escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está, pero muy interiorizado de esa fe no fingida,
sea, una fe genuina, un Timoteo que ama a Dios como recibió, no sé, no esto no es herencia, pero sí que lo podemos, se usa, ¿no es cierto? Se usa el ejemplo acá de que el verdadero ejemplo lo dio su mamá y lo dio su abuela. O sea, una abuela con un verdadero ejemplo de vida. Por eso cuando dice hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no es que hables, es que tu vida sea una palabra vivida, somos cartas leídas y donde quiera que vamos nos tiene que ver la gente como una carta leída. Te están leyendo, ¿eh? Te están leyendo en tu trabajo, en tu escuela, en la facultad, donde vas, te están leyendo. ¿Y qué leen ahí? Y eso es predicar el evangelio, ¿sí? En los países de Oriente, donde se persigue muchísimo a la iglesia, los creyentes simplemente predican con su testimonio. Y son iglesias que crecen muchísimo, no solo en cantidad, sino en calidad de creyentes. Créanme que cuando venga el Señor Jesús, van a irse con Él mucho más de Oriente que de Occidente. Mire, ahí está diciendo Pablo que esa relación con Dios, claro, Timoteo ve a su abuela orando, leyendo la Biblia, en comunión con Dios, la ve a su mamá, y así fue creciendo él, ¿sí? Y esto es lo que nosotros nos tienen que ver. ¿Cómo te ven en tu casa? ¿Te ven en la Biblia? ¿Alguna vez abriste la Biblia? ¿Alguna vez oraste con tu esposa? Eso, hoy por hoy, todo, miren, cuando dicen está complicado para congregarse o esto o aquello, y la mayoría dice, no, tenemos que congregarnos porque nos están persiguiendo. No nos están persiguiendo nada. Y esos que dicen eso, justamente, permítame que lo diga, son los que gozan de poca comunión con Dios. Porque necesitamos tener nuestra comunión con Dios. Necesitamos estar así. Son los que estarían del lado del dintel, de fuera de la puerta cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto. Había que estar dentro. El dintel pintado de rojo, pero dentro también. Cuarentena. A ver, los persiguió, qué sé yo, Faraón. No. Quédense adentro porque el ángel de la muerte está afuera. ¿Qué estaban haciendo? En comunión. Algunos dicen viviendo compasión, consolación, todo, ¿no? Eso es otro tema, pero lo que vamos es que tenemos que ayudar a crecer espiritualmente a nuestros hijos, que es con la comunión con Dios. Mire, sigamos. Y nosotros mismos crecer en esa comunión con Dios. Usted no puede decirme hoy que tiene el mismo grado de conocimiento que Dios que ayer, que hace 5 años o hace 10 años. Usted no me puede decir eso. Tenemos que crecer. Y no se trata de decir, porque Dios hace milagros, porque lo primero que sale con los milagros. No. Hay que conocer a Dios. Entiéndame, la crisis es una forma de llegar y entrar, pero para admirar este Dios tan grande que tenemos y saber que mi Dios es más grande que los problemas. Y de esa manera poder transferirle a otros que nuestro Dios es muy maravilloso, es muy grande. ¿Qué sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 3? Ya vamos a terminar, no quiero aburrirlos, pero 1 Corintios 3, acompáñeme. La verdad que Pablo no tiene desperdicio. Versos 6 y 7, dice lo siguiente. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vuelvo otra vez a Lucas 2:52, cuando dice que Jesús iba creciendo en todas las áreas. Nosotros tenemos que bregar en lo personal por crecer en todas las áreas, ¿sí? Y nosotros tenemos que bregar por los que están a nuestro lado, crezcan en todas las áreas. Hay un nacimiento, ¿sí? Evidentemente, para poder crecer tiene que haber un nacimiento, ¿sí? Y tú y yo necesitamos ese nacimiento nuevo. Y es cuando venimos con nuestros pecados y nuestros errores y los reconocemos delante de Dios y entendemos que Jesús hizo una obra tremenda por nosotros en Gólgota.